Ok. Bien, teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano consiste en una hipótesis, que son condiciones que debe cumplir, ¿sí?, tanto la función como el intervalo de tiempo que nos dan, etc. Y que si cumplen esas condiciones, entonces es tal cosa, ¿sí? En el caso del teorema de Bolzano, nos dice que como hipótesis, f tiene que ser continua en un intervalo cerrado a b. Con f en a, ¿sí?, con f en a distinto de f en b. ¿Pero qué específicamente? Bueno, lo que quiere decir es que el signo de la imagen en f en a tiene que ser distinto al signo de la imagen en f en b, ¿sí? Yo tengo que tener una imagen negativa calculada en f en a, y fa, ¿qué es? Es parte del el intervalo que me dieron, ¿sí? Directamente es uno de los extremos del intervalo. Entonces, cuando yo agarre A, lo meta en la función, me tiene que dar una imagen con un signo distinto a cuando agarre B, la meta en la función y me dé otra imagen, ¿sí? Esta puede ser positiva y esta puede ser negativa, o esta puede ser positiva y esta de acá, creo que lo dije de la misma forma. Bueno, positivo, negativo, negativo, positivo. Eso es lo que quiere decir. Bien, si tenemos una función que es continua en el intervalo cerrado y tenemos que las imágenes tienen distintos signos de los extremos, entonces quiere decir que existe, ¿sí?, existe un set perteneciente al intervalo abierto a B, tal que la función calculada en C es igual a 0. ¿Y esto qué significa? Que yo tenga un valor en ese intervalo en el que la función es continua y que sea y que f calculado en ese valor es distinto de 0. ¿Qué significa? Bueno, acá tienen un pequeño spoiler, pero ¿qué significa para ustedes que un valor de una función sea igual a 0? ¿Qué hay? ¿Qué pasaba cuando, qué sé yo, una función tenía una imagen en un determinado valor de x igual a 0? ¿Qué había? Corta X. Exacto, corta el eje x. ¿Y que corta el eje x? ¿Era una raíz? Exacto, bien. Que corte el eje x significa que va a haber una raíz, ¿sí? Entonces, el teorema de Bolzano es el teorema válido, es la forma válida de decir que una función que es continua en un intervalo es continua en un intervalo, y en ese intervalo sus extremos tienen diferentes imágenes, diferentes signos de imagen, entonces existe una raíz. No sé el valor, pero sí sé que existe. ¿Está? Ahora lo vemos con un ejemplo. Bien, tengo este gráfico, tengo el valor, tengo el intervalo AB cerrado, porque vemos que sus extremos están incluidos. Si tuviera un punto vacío, ¿lo puedo hacer? No. ¿Está? ¿Por qué no está incluido? ¿Sí? Esto es corchete A, punto y coma, B, corchete. Bien. F calculado, no, perdón, sí. A calculado en F o F calculado en A, ya no sé cómo decirlo bien, tiene un valor de imagen. Ese valor de imagen es negativo. ¿Cuál es? No me importa, pero es negativo. B calculado en F tiene un valor de imagen positivo. ¿Está? Entonces, hay un intervalo cerrado, vemos que la función es continua porque no hay, yo apoyo el lápiz acá y desplazo y llego hasta el otro punto sin ningún bache. Entonces, la función es continua, el intervalo cerrado, las imágenes a los extremos
tienen distintos signos. ¿Puedo aplicar Bolzano? Sí. Bueno, entonces, Bolzano me dice que en este intervalo de esta función continua existe un valor C, que es la raíz de esta función. ¿Cuál es ese valor C? No sé, pero existe. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. Ok. Sí. Sí. Yo me acuerdo que en mi segundo parcial yo tuve que rendir un ejercicio que tenía esto. ¿Qué pasa? Yo me esforcé hallando el valor de C, pero yo no había explicado el teorema de Bolzano, entonces ese punto se me perdió, porque yo pensé que lo había hecho bien el ejercicio. Igual aprobé, me sacó un 60, pero lo fui a ver qué onda, y me topó con Alejandra, y Alejandra me explicó súper bien por qué el ejercicio estaba mal. Y bueno, ahí entendí que tenía que aplicar los teoremas y no hallar un valor. Un poquito para el recuerdo. Bien, el segundo teorema que vamos a tratar el límite es el teorema de Weierstrass. El teorema de Weierstrass tiene como hipótesis que f sea continua en AB, ¿sí? Se repite lo mismo que en el anterior, solamente que esta vez una partecita. Y como tesis me dice que van a existir valores o un valor, dependiendo de la función, que sean x1 y x2, que van a estar dentro de ese intervalo cerrado AB, y que ese x1, cuando yo lo calculo en la función, me va a dar un máximo, y ese x2, cuando yo lo calculo en la función, me va a dar un mínimo. ¿Sí? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué son los máximos y los mínimos? Tírenme la mejor definición que se les venga. Yo no les voy a retar. La máxima o mínima imagen que puede tener una función. Bueno, sí, me gustó. Me gustó. Está bien. ¿Alguien más? El punto más negativo o el punto más positivo que puede tener la imagen. Bien, me gusta. Me gustan todas las dimensiones que están tirando. Y eso, por ejemplo, ¿dónde se encontraría? En la función, porque yo lo puedo tener, si volvemos al caso de este gráfico, si la función me hubiese terminado en vez de acá, si yo no creo que pueda, sí. Si la función me terminaba en este punto, es lo que decían ustedes, ¿sí? Y se me terminaba acá, también se cumple, pero no en un extremo directamente. ¿Y eso por qué es? Bien. Los máximos y los mínimos, la definición que les pueden dar ustedes es, si yo armo un entorno reducido en el eje X, yo voy a ver que todos esos puntos, uno va a tener o mayor o menor imagen que esos, ¿sí? En este tengo un máximo acá, lo puedo ver porque tengo un valor de imagen superior a todos estos valores de imágenes y a todos estos valores de imágenes. ¿Está? Es el punto con mayor imagen en un entorno cerrado o reducido. ¿Está? En el caso de que fuera un mínimo, sería el valor más chiquito de imagen rodeado de todos puntos con valores más grandes que ese. ¿Sí? Bien, eso para empezar. Ahora, yo puedo tener o una función que esté expresada así, que tenga un máximo, puede tener un máximo y un mínimo, puede tener un mínimo o
A ver. Puede ser esto así. Y me van a decir acá, ¿se cumpliría el teorema de Weierstrass o no se cumpliría el teorema de Weierstrass? A ver, volvamos al enunciado. X1 y X2 pertenecientes al cerrado AB. ¿Está excluyendo, como el teorema de Bolzano, que decía que C tenía que pertenecer al abierto AB? ¿O lo está incluyendo de que pueden ser los extremos? Lo incluye. Exacto. Incluye a los extremos. Entonces, acá, en esta parte, yo también podría aplicar el teorema de Weierstrass. No habría ningún problema. ¿Está? Entonces, el teorema de Weierstrass es válido para expresar que en una función, por ejemplo, hay un máximo o hay un mínimo. Esa función tiene que ser continua en ese intervalo cerrado. ¿Está? Lo ideal es que se use para justo estos casos donde yo tengo un punto que tiene mayor imágenes que los que están alrededor de él, o en un punto en el que tiene menor imagen que todos los que están alrededor de él. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Ninguna? Creo que no. Bien. A resolver ejercicios entonces. Bien. Este ejercicio nos decía, sea f de x la función a tramos, ¿sí? Que si podemos ver, el dominio total de f de x es desde -3, porque va enganchando cada una de las funciones, va haciendo un tramo, ¿sí? De esta función f de x. Entonces, empieza en -3 y termina en 3, ¿sí? Fíjense los signitos, tengan esto en cuenta porque tenemos menor igual o menor. ¿Está? Entonces hay que prestarle un poquito de atención a eso. Bien. Nos dice A, determinar el valor de B para que f sea continua en x igual a -1. Bueno, para esto, ¿qué piensan que tengo que hacer yo? Cuando les toca un ejercicio así, en donde le estás dando el dominio al costado que pertenece a cada función y le estás pidiendo que sea continuo en ese punto, ustedes lo que van a hacer es límites laterales. ¿Sí? Entonces yo me vengo acá. El límite cuando x tiende a -1 de f de x. ¿Sí? Como el límite lateral es desde -1 no incluido hacia la izquierda o -1 no incluido hacia la derecha, justo me coincide que desde -1 para la izquierda tengo esta función y desde -1 para la derecha tengo esta otra función. Entonces empiezo a trabajar el límite. Bueno, ¿cómo se calcula un límite? Directamente, si no tengo ninguna indeterminación, podía meter el valor de x acá arriba, ¿sí? Acá en la función. Si yo reemplazo por -1 acá, llego a b-1, ¿sí? Como resultado. La incógnita b, -1. Y en el otro límite, cuando vamos por derecha, tengo a esta función lineal. Si yo reemplazo, me queda -1, -1, -2. Y para que haya una continuidad, ¿cómo tienen que ser los límites laterales? Iguales. Iguales. Entonces, igualo
el por izquierda y el por derecha en uno solo, ¿sí? Y esto de acá que es una ecuación. Entonces despejo y hallo el valor de B. ¿Está? Entonces ya encontré mi incógnita, porque el ejercicio me planteó que tenía que ser continua, es lo que hice. Entonces ahora voy a terminar de expresar la continuidad de esta función, ¿sí? Para que quede todo hermoso. Bien. Entonces, la continuidad consistía en que exista la función calculada en ese valor de x, en el x sub 0, que exista el límite de la función cuando x tiende al x sub 0, por lo tanto, los límites laterales tienen que ser iguales para que exista el límite. Y por último, que el límite, cuando x tiende a sub 0 de f de x, sea igual a la función calculada en x sub 0. ¿Está? Si se me cumple todo eso, la función es continua en x sub 0. Bien, empiezo. Me fijo, vengo al enunciado del ejercicio, me fijo. ¿Cuáles de estas dos funciones incluye menos 1? La de acá arriba. ¿Por qué? Porque tiene menor igual. No tiene menor. Menor igual. Entonces no incluye. ¿Está? Bien. Entonces, ya sé que voy a tener que usar la ley de esa partecita, ese tramo. ¿Está? Bien. Tomo esa función, le meto el menos 1 adentro, calculo, llego a menos 2. Voy al límite ahora, ¿sí? Otra vez límites laterales y vuelvo a hallar el valor menos 2. Como son iguales, entonces existe el límite y vale menos 2. Por último, como el límite es igual a menos 2 y la función calculada en menos 1 es igual a menos 2, podemos decir que esta función es continua en x sub 0 igual a menos 1. ¿Está? Entonces me quedó ya una función continua y hallé el valor de b. ¿Alguna duda? Bien, supongo que no. Juan, una pregunta, ¿por Sí. qué no incluiste la otra, la de 1 sobre x más 1? O sea, ¿por qué no se usa esa? Porque no está en la parte que a mí me pedía. O fíjate que menos 1 se encuentra o figura justo en estas dos, porque yo voy desde menos 3 hasta menos 1, los dos incluidos, y desde menos 1 no incluido hasta 0. Por eso no la utilizo. Ah, claro, esa está después. Claro, como está muy después la función en el intervalo que la describe, bueno, el intervalo que yo lo tengo que calcular, no me interesa trabajarla. Ahora no me interesa trabajarla. Después, no sé, capaz no me Sí, piden hallar la continuidad en x sub 0. Entonces, igual a 0. ¿Está? Entonces, si me piden hacer eso, entonces ahí sí la voy a tener que emplear. sí, ahí Bien, entendí, gracias. de nada. Después nos pide graficar la función f y dar su conjunto imagen. Ok, bueno. Si la graficamos nos va a quedar una cosa así. Ley de una función cuadrática, ley de una función lineal, y acá medio como una homográfica. Su conjunto imagen, lo podemos ver, va desde menos 2 hasta el 1. ¿Sí? Si yo tengo dudas, puedo sacar cuál era la asíntota horizontal. Pero ¿qué pasaba con las funciones homográficas cuando teníamos un intervalo cerrado? ¿Nos convenía hablar de asíntota horizontal o no? Las asíntotas en general. No, exacto, no nos convenía para nada. Así que esta función tiene imagen desde menos 2 hasta 1. Ok. Acá. Me dice el punto C, sea G igual al valor absoluto
de f de x. Graficar g. ¿Qué me hacía el valor absoluto en una función? ¿Cuál era la finalidad de tener el valor absoluto ahí? Me reflejaba las imágenes negativas sobre el eje X. Bien, perfecto. Entonces, si yo lo comparo con este gráfico, ahí está para que se vea. Yo tengo que esto de acá abajo, este es el gráfico de f de x, esto de acá abajo se me va a reflejar hacia arriba y me va a quedar una cosa así. ¿Está? Entonces, este es el gráfico de la función f de x. Bien. El D nos pide determinar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Nos dice que F no verifica las hipótesis del teorema de Weierstrass. F no verifica las hipótesis del teorema de Weierstrass. Vamos a comprobarlo. Me voy a ir acá. F. F es continua en el intervalo cerrado desde -3 hasta 3. No. No No. es continua. Entonces, F no verifica el teorema de Weierstrass. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, porque Verdadero. no verifica directamente. Bueno, entonces, para cuando nos toca una pregunta así, ustedes tienen que, obviamente, responder y yo acá le respondí así, F no es continua en el intervalo desde -3 hasta 3, entonces no verifica la hipótesis del teorema de Weierstrass, por lo tanto es verdadera. Si quieren, pueden agarrar y pueden escribir abajo, directamente sería lo correcto, escribir abajo la hipótesis y la tesis del teorema de Weierstrass, ¿sí? De forma teórica, y al costado vuelven a hacer así nomás un grafiquito y les muestran en qué parte no se incumplía, ¿sí? O le detallan por escrito en qué parte no se estaría cumpliendo. Si yo lo tuviera que describir, ¿en qué parte no se está cumpliendo? Se quedaron mudos. Si estoy hablando de que la función sea continua, significa que no tiene que haber un salto. El salto ocurre acá, en x igual a 0. ¿Está? Eso lo puedo identificar porque yo lo tengo gráficamente. ¿Sí? Ok. Vamos a la de 2. Me dice que f tiene una discontinuidad evitable en x igual a 0. ¿Es evitable? No, porque no existe un límite. No. Exacto. No es evitable. Bien, entonces, nos decía, f tiene una discontinuidad evitable en x sub 0. Falso, no tiene una discontinuidad evitable. Bien. G es continua en todo su dominio. ¿Es continua? Sí. 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 Es continua, exacto, porque yo apoyo el lápiz acá y voy trazando la función y no lo despego hasta llegar hasta el último punto. Entonces es continua. Bien, una cosita con lo anterior. Si quieren demostrar que no hay continuidad, además de hacer todo, perdón, que haya una discontinuidad, calculan los límites. ¿Qué límites? Los límites laterales. Fíjense que acá
si yo calculo el límite lateral cuando x tiende a 0, los límites laterales, me queda por izquierda esta función, por derecha esta función. Cuando yo meto el 0 en la función, me queda que una es igual a menos 1 y la otra es igual a 1. Como son distintos, por lo tanto no existe el límite, y L1 que es igual a esto, y L2 que es igual a esto, ¿sí? Porque recordemos que nosotros como... A ver, debe estar acá. Sí, como, digamos, fórmula gráfica hablábamos de un valor L, ¿sí? Para que tengan en cuenta de dónde salió ese L1 y L2. Son distintos. Ok. Bueno, y hablamos de la función g, que es continua. Por lo tanto, es verdadero. Ya después lo de si g es derivable o no es derivable en x sub 0, lo dejamos para la siguiente unidad, que es derivada. Otro ejercicio más. Tengo que hallar las constantes m y h si existen, tal que f sea continua en su dominio. ¿Qué les parece que tengo que hacer? Lo mismo que en el ejercicio anterior. ¿Está? Entonces, tengo primero hallar las constantes para después hallar la continuidad si así me lo pide el ejercicio. ¿Está? Yo en el anterior les mostré la continuidad, pero no era necesario hacerlo. Bien. Tengo x sub 0 igual a 0. Me fijo en el ejercicio. ¿Qué funciones están relacionadas con 0? ¿Sí? Bueno, las funciones que están relacionadas son estas dos. Entonces, ya sé qué funciones tengo que agarrar y usar en el límite. Ahí está. Bueno, entonces armo el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Hago los límites laterales, al límite cuando x tiende a 0 por izquierda y por derecha. Bueno, por izquierda me queda esta función lineal, que si yo reemplazo por 0, ¿sí? Sustituyo a x por 0, me queda m por 0. M yo sé que es un valor, un número, por lo tanto, todo número multiplicado por 0 me queda 0. ¿Está? Como resultado, me queda Sí. h este límite, acá arriba. ¿Sí? Porque esto de acá me dio 0, entonces h no le puedo hacer nada, porque no tiene x, no tiene nada, entonces me resulta h. Bien. Y en esto de acá, sabemos que e elevado a la 0 es igual a 1. Todo número elevado a la 0 es 1. Como dijimos que los límites tenían que ser iguales, entonces, pum, ya igualo y me queda que h es igual a 1. Entonces ya tengo la primera parte. Me falta m. ¿Sí? ¿Alguien se perdió? Ok, bien. Para mí era mucho más fácil encontrar h que encontrar m primero. ¿Está? Directamente pude encontrar h, porque me di cuenta que esto siendo la ley de una función lineal, bueno, y esta no me interesa qué función sea, pero como estaban relacionadas, yo digo, bueno, me saco primero h encima porque esta función va a tener una ordenada en 0. ¿Sí? Si hubiese sido que, qué sé yo, acá en vez de menor igual tuviera un menor, y acá menor igual, hubiese sido medio como relativo, porque de igual forma esta función va a tender a tener una ordenada, obvio no la va a tener,
pero va a tender a un valor en específico. ¿Sí? Bien. Entonces, segundo paso, ya tengo H. Ahora tengo que hallar M. Bien, vuelvo a hacer el límite, pero elijo otro valor. Me fijo en dónde cambian nuevamente, en dónde hay un cambio de valores, de funciones, ¿sí? Que se sustituyen, no sé cómo decir que sigue la otra función, donde corta y sigue otra. Bueno, yo trabajo con esos valores, donde están ahí. Ok, ¿dónde pasa eso? X sub 0 es igual a menos 1. Calculo el límite, los límites laterales. Bien, tengo esto de acá, que me da 3. Y tengo esto de acá, que si me fijo, yo reemplazo a X por menos 1, me queda M por menos 1 más 1. ¿Ese 1 de dónde vino? Bueno, de acá arriba. H igual a 1. Entonces me queda más 1. Obtengo estos dos resultados. Un límite me deja 3 y el otro límite me deja menos 1 por M más 1. Los igualo, me queda esto de acá, y es una ecuación, entonces empiezo a despejar. Paso el más 1 para el otro lado, me queda 3 menos 1, resuelvo, me queda 2. Y paso el menos que tenía la M hacia el otro lado, me queda esto de acá. M es igual a menos 2. Entonces así, hallé la función lineal, que tenían dos incógnitas. ¿Alguna duda en todo lo que hice? Juan, yo no entendí el arriba donde que dice mx más h igual a h. Bien, ¿Eso por qué sería? pues fíjate que M es un valor, ¿sí? Es un número. Si yo en el límite como está teniendo 0, yo voy a reemplazar en la función todas las x por 0. Como M es un valor, es un número, que yo no sé cuál es, pero es un número, lo voy a multiplicar por 0, todo número multiplicado por 0 me queda 0. El h no tiene x, no tiene un x, algo, x cuadrado, ¿está? Entonces, yo a h no le puedo hacer nada, el resultado me da directamente que es h. Pero porque esto es 0, me quedaría como de resultado, qué sé yo, 0 más h, por así decirlo. ¿Sí? Claro, sí. Bien. Ok. ¿Hay alguna otra duda? Acá si quieren pueden analizar la continuidad. No, porque no, me parece que no lo pedí el ejercicio, entonces sí. No lo pide, pero me pide que sea continuo en todo su dominio. Bueno, faltaría ver si las funciones calculadas en los puntos donde cambia coincide con el resultado de los límites. ¿Sí? Ok. Graficar f de x y dar su dominio de conjunto imagen. Bien, esta función me dice, esta función autónoma me dice que esta función viene desde menos infinito hasta casi, por decirle, por el menos, y no menos igual, menor. Dios, ¿cómo estamos hoy? Llega hasta acá, ¿sí? Esa función llega hasta ahí. Después arranca la función lineal, llega hasta acá, y de acá sigue esta sí termina. Termina cuando x toma el valor 2. Entonces, la imagen, yo ahora que tengo el gráfico, ¿sí? ¿Desde dónde hasta dónde va? Esto de acá me tiende al infinito, por lo tanto no estoy hablando de un dominio en total, hablando directamente para f de x, ¿no? No estoy hablando de un dominio restringido, acotado, súper chiquito. Tengo un dominio bastante grande. Entonces mi imagen, ¿cómo va a ser?
yo gráficamente veo que las funciones, si voy desde abajo hacia arriba, si cruzo una recta o la regla, y voy fijándome, la función arranca en 1, acá voy teniendo imagen, tengo, y cuando x es igual a 2, me queda ese valor que vendría a ser e elevado a la 2, ¿sí? Ese número. ¿Se entendió? Pero ahí no sería abierto. ¿Dónde? Sí, Al final de la imagen. tenés razón, es abierto, porque no está incluido. A ver, déjame que ya lo cambio. Gracias. Ok. Ahí. Bueno, me quedaría una cosa así. Bueno, tremendo punto. Divino. Ok, pero me quedaría una cosa así. Y acá, en el conjunto imagen, yo cambiaría y me quedaría así. ¿Está? Pero en uno está incluido. ¿Sí? Sí. Ok. Bien. C. Nos pide analizar si f admite una función inversa. De no admitirla, redefina g, siendo que f de x es igual a g de x. Lo leí al revés, pero bueno, en algún intervalo. Justificar. Complicado. Ok. ¿F admite función inversa? ¿Qué condiciones tenía que tener una función para tener función inversa? Ser biyectiva, surjectiva e inyectiva a la vez. Perfecto. ¿Es biyectiva? No. Bueno, No. entonces, F no admite función inversa porque no cumple con la propiedad biyectiva, como por ejemplo, no es sobreyectiva, ya que dos valores, x1 y x2, pertenecientes al dominio de F, con f de x1 igual a f de x2 tienen la misma imagen. Entonces propongo un intervalo en donde sí cumpla, ¿sí? Entonces voy a redefinir el dominio. Justamente en este intervalo yo voy a tener la función lineal, porque habíamos dicho que f de x es igual a g de x, ¿sí? No es que me lo inventé yo. Bueno, entonces yo propongo un nuevo dominio que va a ser este cosito de acá. Bien. Propongo hacer un nuevo dominio. Entonces, como f de x igual a g de x, en el intervalo, bueno, ya que presentan la misma ley de dicho intervalo, ¿sí? Porque son iguales. ¿Está? A ver, ¿me decía algo más ese ítem? Bueno, ahora admite. Bueno, y el C2 me dice hallar g a la menos 1. G a la menos 1 es la función inversa de g. Ok, la función inversa directamente igualamos la ley igual a y empezábamos a despejar. Y después cambiábamos ese valor y por x. Ok, igualo esto, despejo, paso el 1, me queda menos 1. Paso el 2 dividiendo, llego a esto de acá y lo escribo como corresponde. ¿Y qué pasaba con el dominio y el codominio de la función g? El dominio pasaba a ser el codominio de la función g inversa y el codominio el dominio de la función g inversa. ¿Está? Entonces ya tengo toda la terna ordenada escrita, hermosa, divina. Bien. Por último. Ok. Esto, bueno, tiene G y G' en el mismo sistema cartesiano, ¿sí?
y después lo otro no lo podemos hacer por ese. Entonces lo que yo hago es graficar G en su intervalo, ¿sí? En su dominio, que es desde -1 hasta 0, y la función G inversa en su dominio, que es desde 1 hasta 3. Yo las grafico y veo que la función inversa se compone de todos los puntos intercambiados de la función G. ¿Sí? Si yo acá trazo, ahora no me sale el nombre, la función x igual a y o y igual a x, La identidad. identidad, me salía elemental. Si yo trazo la identidad por acá, yo veo que una es simétrica de la otra, son simétricas. ¿Sí? Entonces dice, eso quiere decir que hice todo bien, lo anterior. Ok, y por último, bueno, si es derivable no sabemos, y la ley de la deriva no sabemos, no sabemos. Bueno, hasta acá hicimos todo lo que sabíamos. ¿Alguna duda que me quieran preguntar?